Buenos días, bienvenidos a este desayuno 2.0 que organizamos desde Andalucía Información, con la colaboración de la Fundación Cajasol y que hacemos en Huelva, en la sede de la patronal onubense, de la Federación Onubense de Empresarios, y lo hacemos con su presidente, José Luis García Palacios. Muy buenos días. Buenos días. Me alegro de estar de nuevo en vuestra casa, nos alegramos de estar de nuevo en vuestra casa para debatir sobre Huelva, sobre los retos de futuro de Huelva en este Horizonte 2020. Te voy a dar enseguida la palabra, José Luis. Quiero presentarle a los espectadores que nos siguen a través de ondaluz.tv, también de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Quería, te decía, darles la bienvenida y quería presentarles, antes de darle la palabra a José Luis García Palacios, a las personas, a los periodistas y expertos que nos acompañan hoy para hablar de todos los temas que son de interés para Huelva. Nos acompaña en primer lugar Laura Ramírez, de la agencia EFE. Buenos días, Laura. Nos acompaña también Rafael López, de Onda Cero. Un placer, Rafa. Buenos días, igualmente. Ha estado también Rafa en alguna otra ocasión con nosotros, o sea que doble agradecimiento. Está también con nosotros Virginia González, que es la redactora jefe de Viva Huelva. Muy buenas, Virginia. Y también nos acompaña María Pulido, que es la directora de Teleonuba. María, muy buenos días. Gracias también por acompañarnos. José Luis, yo quería empezar centrando un poquito el debate a través tuya. Lo hemos querido titular Huelva en el Horizonte 2020. ¿Qué retos de futuro tiene la provincia? Evidentemente desde el punto de vista empresarial, pero lo que es empresa también es sociedad. Entonces, en general, ¿cómo ves ese horizonte cara a la próxima década? ¿Qué nos jugamos en Huelva? ¿Qué necesita la provincia en los aspectos que te interese destacar en primer lugar? Bien, bueno, yo no puedo empezar sino dando la bienvenida a esta vuestra casa, a todos los acompañantes en esta mesa, agradeciendo además a Ondaluz y a la Fundación Cajasol el impulso de este tipo de programas que yo creo que son importantes para sacar conclusiones y en definitiva pues para intercambiar impresiones de lo que nos importa a toda la sociedad, que en definitiva es consolidar nuestro presente, pero evidentemente intentar alcanzar un futuro con la mayor viabilidad posible para todos. Y precisamente por ello, yo creo que en términos generales, y empezando al revés, la casa por el tejado, yo creo que toda sociedad lo que aspira es una estabilidad en todos los sentidos. Política, que conlleva una estabilidad económica, o puede conllevar una estabilidad económica, una estabilidad social, que va inherentemente ligada al buen clima también del desarrollo y la evolución económica, y un buen entendimiento entre sindicatos y patronales, que también conviene mucho para toda la sociedad. Y ya después vamos bajando pisos de ese edificio, ¿no? Ya si bajamos a Andalucía, evidentemente una de las aspiraciones en esta próxima década del 2020 pues es reducir la histórica tasa de paro, y eso solamente se puede reducir en base a la generación de riqueza y lógicamente empleo. Y es precisamente esto una competencia directa, no digo exclusiva, pero directa del sector empresarial. Injustamente, cuando se dice que cuando se destruye empleo lo destruyen los empresarios, y cuando se crea, la crean las administraciones, curiosamente. O sea, cuando en muchas ocasiones resulta que quizás sea por las consecuencias de unas y de otras lo que ocurre, pero en sentido inverso. Los empresarios, nuestro principal objetivo en cualquier objeto social de cualquier tipo de empresa es generar riqueza, y eso conlleva la generación de empleo y además la distribución de esa riqueza hacia toda la sociedad a través precisamente de todos quienes componen la empresa. Entonces, hombre, intentando encontrar en Andalucía una reducción sistemática de este lastre social, pues lógicamente ganaremos en calidad de vida, ganaremos en mayores garantías para afrontar un futuro, que el peor nubarrón que nos podemos encontrar es la incertidumbre, y hace 2 semanas lo hemos sufrido en nuestras propias, entre comillas, nuestras propias carnes a nivel nacional. Hemos visto cómo a través de una moción de censura democráticamente planteada en el Congreso de los Diputados, pues nuestra prima de riesgo se disparó, y cuando se llevó a cabo la moción y todo salió democráticamente como debía salir, no se deben emplear otros términos, ni muchísimo menos, pues todos esos niveles o esos parámetros económicos a nivel internacional volvieron a su ser. Entonces, claro, la incertidumbre es un veneno letal para la sociedad, y yo creo que todos los quienes la componemos tenemos precisamente que intentar reducir ese grado de incertidumbre. Ya en Huelva,
evidentemente, pues sí es muy necesario para esta próxima década, debería ser el lanzamiento, el relanzamiento definitivo de la provincia de Huelva. Pasa por una palabra, yo diría casi mayúscula y majestética, que es inversión. Inversión en obra pública, en posibilidades de inversión privada, y con esa simbiosis entre una cosa y otra, sin lugar a duda, a finales de esa década que tú has pronosticado, encontraríamos una Huelva que sería, a mi entender, potencia por muchas condiciones naturales, geoestratégicas, de posibilidades de invertir, y además la altísima diversificación. Hay pocas provincias en España que pueden tener una diversificación empresarial o inversora superior a la provincia de Huelva. Antes de darle la palabra a mis compañeros periodistas, un segundo tema. ¿Desde qué punto de partida empezamos este relanzamiento? Es decir, ¿cómo calificarías, cómo definirías la situación económica y empresarial ahora mismo de la provincia? ¿Cómo estamos? ¿Desde qué punto afrontamos esas oportunidades de las que hablas? Estamos subiendo pequeños escalones en una larguísima escalera, pero lo importante es aprovechar la capacidad muscular que tiene esta provincia. No debemos desecharla más. O sea, no podemos, si algo corre en contra de nuestro posible desarrollo es el tiempo, el factor temporal. O sea, no podemos llegar a conclusiones felices teniendo que esperar tanto tiempo por cuestiones administrativas, por disputas políticas o por una pesadísima burocracia que se cierne no solo sobre nuestra provincia, sino sobre todo el sistema democrático o el monárquico constitucional que tenemos en España, ¿no? Y bueno, y en Andalucía pues hay un sistema burocrático tremendamente pesado. Es una máquina que para moverla a un grado pues cuesta mucho tiempo, muchos esfuerzos y evidentemente tener que madurar mucho las ideas, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los factores que va en contra también. Quería abrir a la mesa a los periodistas que nos acompañáis en este desayuno. Habíamos marcado una serie de temas sobre los que hablar con José Luis García Palacios. En primer lugar nos habíamos fijado, y él lo ha mencionado ya, en las infraestructuras. No sé si alguno de vosotros quiere romper el hielo preguntando por alguna de ellas. Creo que ha habido recientemente, creo que es de hoy o de ayer, una nueva petición de encuentro al ministro de Fomento, como la que ya hubo, pero bueno, como yo no soy de Huelva, sino que vengo de invitado, quería abrir a la mesa y que fuerais vosotros los que le cuestionarais. Sí, por supuesto. Yo creo que estamos todos un poco cansados de tanto papeleo, tanta burocracia, tanta reunión, tanto pacto, tanto llamamiento al supuesto consenso, cuando luego da la vuelta a la esquina y nadie se acuerda de lo que han firmado. Hoy, de hecho, hay de nuevo, entre el presidente de Diputación y el alcalde de Huelva, una nueva foto, por decirlo de otra forma. Yo creo que cuando se habla de retos en Huelva, el reto ya no está en las infraestructuras, que son las mismas peticiones que se siguen haciendo en los últimos 20 o 30 años. La foto es fija desde entonces. Eso está claro, que Huelva necesita mejorar en muchísimas cosas, ¿no? Ya hablamos del AVE, de mejores conexiones con la costa, de la Nacional 435. Esos retos están ahí. Si me preguntas hoy y si me preguntaste hace 20 años, te decía lo mismo. El reto está en que, de una vez por todas, se tomen en serio la clase política eso para Huelva y que tiren todos del mismo carro. No vayan en función al gobierno que esté, pues ya vamos haciendo un juego político distinto. Entonces yo creo que principalmente el reto fundamental es que vayan todos a una. Y sin eso, lo demás sobra. O sea, que se está viendo lo que se ha conseguido en Huelva en los últimos 20 años como obra importante. Creo que, si no me falla la memoria, la autovía de Ayamonte, quizás el último tramo de autovía Punta Umbría, pero poco más. Lo demás son migajas, ¿no? Y seguimos con las peticiones y claro, los que llevan mucho tiempo ya en los medios, viendo día a día tantas fotos, tanto llamamiento a pactos, ya llega un momento y dice, otro más, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido más bien una reflexión de romper el hielo, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo el presidente de los empresarios o no, pero creo que el principal reto sería ese, ¿no? Un poco que se pongan de acuerdo y que vayan todos a una, ¿no? Sí, yo creo que tiene más razón que un santo, nunca se puede decir. De santo tengo poco. Mejor así. De santo tengo poco. De santo es San Antonio de Padua, un santo muy celebrado en España. Pero bueno, tiene más razón que un santo. Pero que es cierto. Mira, hoy nos hemos despertado en la prensa, lo sabíamos desde ayer, los digitales lo adelantan mucho, ¿no? La aprobación del trasvase de los 15 hectómetros en el Congreso de los Diputados. El 4 de diciembre del 2010 estaba yo con
con 3 personas más, algunas salen en esa foto, en Bruselas, solicitando al grupo socialista, que nos reunimos con uno de sus eurodiputados por la tarde, y al Grupo Popular, que nos reunimos con 3 o 4 eurodiputados por la mañana, que se impulsara todos los trasvases y que se viera desde Europa con un carácter positivista el hecho de llevar agua superficial al entorno doñano. 8 años después, ¿no? 8 años después se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. 8 años, como decía antes, de incertidumbre inversora, de obligación de emigrar dentro de la provincia a un número importante de empresarios porque no tenían desarrollo precisamente por esa parálisis administrativa o confrontación política entre un partido y otro. Y yo no creo que haya peor lastre, o sea, no creo que haya peor freno para una sociedad precisamente en la que, teniendo objetivos comunes, sirvan para tirárselo unos al otro, uno a los otros, ¿no? Esta mañana lo que a mí me llamaba poderosamente en un medio que lo he visto han sido 2 fotos del Grupo Socialista y el Grupo Popular. Yo creo que si se dieran la misma prisa en colocarse las medallitas que en llevar a cabo las gestiones para conseguir esos éxitos, otro gallo nos cantaría considerablemente. Sí, bueno, y hablando del trasvase, se ha aprobado la tramitación, pero bueno, a ver ahora cuando tenemos la ley... 8 años, Virginia, 8 años para aprobar la tramitación. Y ahora ves cuánto tiempo se lleva. Claro, y hay una cooperativa muy conocida por todos, que ha hecho una inversión millonaria para poder darle una viabilidad de futuro a sus socios, pero una inversión millonaria teniendo que abandonar su municipio histórico, o sea, después de 40 años de desarrollo en un municipio concreto. Ha tenido que cambiar y venirse al occidente de la provincia, a la cuenca del Odiel y del Piedra, y bueno, pues para permitir que cientos de familias pues tengan un desarrollo empresarial, social, económico, acorde con sus posibilidades y sus conocimientos, ¿no? O sea, a eso nos aboca precisamente esa confrontación permanente. Y eso es lo que aquel político que se dé cuenta, que a mí no me cabe duda que se tiene que dar cuenta, que lo sabrán, pero que tiene que haber algunas directrices distintas en las que primen unos intereses por encima del interés general, que es lo realmente difícil de asimilar por la sociedad. Y sí, a mí me gustaría preguntarte, la ley del trasvase, que viene a ser, digamos, un paso a favor de un sector agrícola que parece que ahora mismo no está viviendo sus mejores momentos, sobre todo el de los frutos rojos, ¿no? Ha tenido ahí un final de campaña un poco movido con todo el tema de cruces de denuncia por presuntos abusos. ¿Eso cómo se ve y cómo afecta? Mira, la situación de los frutos rojos y además este año ha sido una campaña buena, muy buena y que no es casualidad. O sea, esto se basa en un trabajo de muchos años y en los últimos años, por lo menos desde el año 2006 que se constituyó la interprofesional de la fresa, el sector ha ido ganando en grados de trabajo conjunto y demás, y no todo procede de la casualidad, El hecho de que llevemos 2 o 3 años sin cuello de botella en el momento de la Semana Santa, que era un factor terrorífico para el sector, porque se acumulaban varios años cerrados los mercados y se acumulaba además la producción, empezaban vegetativamente a producir mucho más y tal. La campaña bien. Distinto es la campaña orquestada o el teatro que se ha producido en el sector. Entendemos que en un inmenso porcentaje absolutamente injustificado. Es un tema muy sensible. De hecho, hemos tenido el lunes de esta semana hemos tenido reunión de la Comisión de Gobierno de la Interprofesional. Hay un portavoz. Esto se ha estado gestionando desde la Interprofesional con las organizaciones que lo componemos, y yo creo que ha quedado, entendemos desde Interfresa, que ha quedado suficientemente evidenciado que cuando, ya no sé por cuántos cientos van de señoras o de mujeres trabajadoras que han denunciado que todo eso eran promesas para y demás, pues bueno, yo creo que no hay que decir más nada, Evidentemente el sector es profesional y muy responsable y sabrá de forma consensuada qué caminos son los que tendrá que llevar ahora. Evidentemente no permitimos ningún tipo de vulneración a ningún tipo de derecho de ningún tipo de persona, sea mujer, sea hombre, sea español o sea extranjero, de ningún tipo. Ni le vamos a dar ni le daremos nunca cobertura a aquel que se salte la valla de la ley, que es lo que nos blinda y nos da garantía para todos.
Ahora, quien trata de, por intereses particulares y espurios, tratar de hacer volcar a un sector con unas calumnias absolutamente difamatorias, pues tendrá también sus responsabilidades a las que afrontarse. Recordemos que en el sector de los frutos rojos trabajan casi 100.000 personas, casi 100.000 personas. Y actualmente hay 2 personas que están denunciadas, que están en su casa, no están encarceladas, ni bajo arresto, ni que están en su casa. Hombre, me parece que hay un abismo enorme entre una realidad que nos han querido vender, que en un altísimo grado, pues muy alejada de lo que es realmente el sector de los frutos rojos. Y hablabas de interprofesional, no sé cómo va el asunto porque se quería hacer que la interprofesional de la fresa fuera la interprofesional de los frutos rojos. No sé si eso ya se ha logrado, si seguimos ahí en los trámites administrativos. Mira, un buen ejemplo para demostrar la lamentable lentitud de las administraciones. El 6 de febrero del año 2017 se registró en la Consejería de Agricultura el acuerdo asambleario de la interprofesional para ampliar la primera interprofesional en España, que lo ha hecho, para ampliar su objeto de cobertura. Ampliamos de fresa a arándanos, frambuesas y moras. 6 de febrero del 2017, perdón. Ha sido a mediados de mayo cuando oficiosamente nos han dicho que, hombre, está todavía pendiente de una firma, un último trámite, pero nos han dicho que sí, que nos lo aceptan. 16 o 17 meses después. Bueno, no es mucho tiempo si lo comparamos con 2010, 2018. Bueno, sí, pero es que para nuestra aprobación es simplemente reunir el Consejo de Interprofesionales de Andalucía, que somos 2 interprofesionales las que hay, Interfresa, que es la más antigua, y Hortifruta, en Almería. O sea, que nada más que había que reunir a 4 personas o 6 personas en la Consejería de Agricultura y que firmaran, porque el texto de aprobación no tiene más allá de 8 o 10 renglones. O sea, no hacemos competencia, no hay otra interprofesional pareja en Andalucía, ni siquiera en España. 17 meses. Con proyectos europeos que no sabíamos si abordar o no, porque, oye, si tú te comprometes a una cosa con Europa es muy seria. Si tú después resulta que tú prometes arándanos, moras, frambuesas, además de tu fresa, y después no las tienes porque no te lo han dado la autorización administrativa pertinente, hombre, el nivel de la altura de tu reputación queda un poquito por debajo del betún, ¿no? Aparte de los riesgos económicos que eso supone contraer un compromiso con ayudas financiadas por Europa y el Ministerio de Agricultura y el propio sector, que después tú no puedes llevar a cabo. Hay que tener un poquito más de consideración en ese sentido con quien invierte desde su propio patrimonio para, precisamente lo que decía, para generar riqueza y empleo. Estamos hablando del sector del fruto rojo, de la agricultura en general, que tiene un peso muy importante en la economía de la provincia de Huelva. Hablaba usted al principio de su intervención de la diversificación económica, de la necesidad de esa diversificación para la provincia de Huelva. ¿Hacia dónde cree desde la Federación Onubense de Empresarios que tendría que ir la economía de la provincia? Mira, Huelva, tú muy bien has dicho, María, Huelva tiene en cuestión de agricultura es una potencia específica en 2 términos por volumen, que son los frutos rojos y los cítricos. En el resto producimos mucha calidad pero poca cantidad. Aceite, salvo incluso en el ibérico, poca cantidad. Es de la máxima calidad, el mejor jamón del mundo se hace al menos en Huelva, no digo que se pueda hacer en algún otro sitio parecido, pero al menos en Huelva, pero el resto somos muy pequeños. Tenemos una posibilidad incluso de ampliar el sector agroalimentario porque somos la única provincia en España donde todavía se está construyendo una presa. Con un retraso, volvemos otra vez, con un retraso. Y tenemos una gran presa, como la del Andévalo, con capacidad pues para transformar 30.000 hectáreas más de las que ya tenemos en regadío en nuestra provincia en Huelva. Es decir, aumentaríamos un 80% nuestra superficie. Todavía estamos a ver para cuándo va a ocurrir este tema. Pero hay un puntal en Huelva que además está presente en toda nuestra geografía, ya no solo el sector agroalimentario, que es la industria. Y la industria tiene un carácter de percolación sistémica. Es decir, donde una industria se coloca empiezan a florecer, produce una mancha sinérgica de reproducción de empresas de servicios auxiliares, de logística,
de especialización incluso académica, y Huelva tiene industria de sur a norte y de este a oeste, en todos los sitios, desde la minería, desde la industria química y básica en nuestro puerto, desde la industria agroalimentaria, desde la industria artesanal. Valverde puede ser un magnífico referente a ello, incluso la industria energética. Tenemos el primer campo eólico o energético de toda Europa, el continental, que está en el Andévalo de Huelva, ¿no? Diversificación absolutamente, pero la industria es absoluta, es una prioridad absoluta. Incluso para ya consolidarla, que ya está, que ya de por sí está consolidada por su altísima calidad en la producción y en la sostenibilidad, sino además propiciar 1/3 de la provincia de Huelva, o quizás algo más de 1/3, más cercano de la mitad, tiene un déficit energético inconmensurable. Hace unos años se puso una industria de zumo, que todos la conocemos, en un municipio, en Villanueva de los Castillejos, y hubo que llevar una línea específica de la costa porque no había suficiente energía para ponerla en marcha. Pero es que ahora desde Villanueva de los Castillejos hasta Rosal de la Frontera, desde Rosal de la Frontera hasta Santolaya, y bajamos hasta Valverde, ahí se asienta toda la industria cárnica de la provincia de Huelva. Son energéticamente poco competitivos, porque tiene un coste superior al 30% con otras industrias en otras provincias, en otras comunidades autónomas, porque, por ejemplo, no tienen suministro de gas natural para sus procesos de mataderos y elaboración, pues sería interesante. Tienen un alto coste energético, eso es también común para toda España, ¿no? Es una desventaja competitiva frente a países europeos. Claro, esa orfandad energética también te resta mucha competitividad, porque ya le das unos pocos de segundo en esos 100 metros a tu competidor de ventaja. La industria, salvando ese canon, la industria yo creo que es algo que la sociedad, hay un pacto en Andalucía por la industria, pero Huelva podría ser el campo de experimentación y de aplicación de las mejores tecnologías. Tenemos el proyecto CEU, que hace ya unos pocos de meses, bueno, hace recientemente hubo una de la asociación esta, sí, parece que ahora, bueno, otra vez empezamos a hablar. Que lleva mucho tiempo y es lamentable porque es un proyecto que nos haría absolutamente ponernos en la pole position a nivel mundial. En Europa, por descontado, pero a nivel mundial. Y eso, evidentemente, produce ya no solo la generación de riqueza y empleo, sino que además produce un empleo de altísima calidad, sofisticado, que es hacia lo que tenemos que tender, porque el sector agroalimentario es magnífico, pero tiene la cualificación que puede llegar a tener. La industria es lo que puede permitir un desarrollo con una calidad inmensa para toda la sociedad. José Luis, hablabas lo comentaba Rafa también, que otro proyecto del que se va hablando mucho tiempo, el proyecto CEUS, hablando de los temas de agricultura, de que la presa de Alcolea efectivamente se paró el año pasado las obras por unos temas administrativos, no sé cómo está. Yo te quería preguntar, ¿quién más hace falta que se crea estas cosas en Huelva para que se desbloqueen? Es decir, porque los empresarios os las creéis y sois los primeros que estáis encima, digamos, achuchando a quien haya que achuchar. Los periodistas nos lo sabemos, algunos mejor que otros, no hablo por mí, estupendamente, pero ¿quién más se lo tiene que creer? ¿Quién más tiene que conocer esto? Te pongo otro ejemplo encima de la mesa. Hace una semana también se volvía a hablar del tema del aeropuerto en la zona, en el entorno de Gibraleón, que sería otra infraestructura potencialmente magnífica, pero me surge la misma pregunta, ¿quién más se lo tiene que creer? ¿O es que hay alguien que todavía no se lo cree lo suficiente? No sé cómo interpretarlo, porque proyectos buenos hay muchos, incluso algunos iniciados y con problemas de seguimiento, como puede ser Alcolea. En algún momento se terminarán. ¿Quién más? ¿Quién más hace falta? ¿A quién más hace falta convencer? Bueno, yo no creo que haya que convencer a nadie, sinceramente. Yo creo que todas las administraciones, las municipales, las supramunicipales, la provincial, la autonómica y la nacional, lo saben. A mí no me cabe duda que eso lo saben. No es una cuestión de convencimiento. Yo creo que no creemos en la FOE, que no es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de querer hacer las cosas en tiempo y forma, puro y duro. No necesita, aquí no hay que
en buscarse una ecuación con algoritmos extrañísimos, no. Aquí es una cuestión de voluntad, puro y duro. De aquí una cuestión en que los partidos que tienen representantes a nivel autonómico y a nivel nacional, incluso los propios dirigentes, desde consejeros, presidentes de juntas o ministros o presidentes del gobierno, pues vean en Huelva una oportunidad, evidentemente, para toda la sociedad andaluza y española. Que es que no estamos hablando, y no voy a nombrar ninguna provincia, no estamos hablando de una provincia que haya que sacar de un pozo de ostracismo, ¿no? Y que no tenga solución, ¿no? Nosotros tenemos en una zona muy concentrada muchas peculiaridades únicas, algunas en su caso. Pero claro, el altavoz nuestro en los parlamentos autonómicos y en los congresos y en los senados, pues son los que son. Se trata de voluntad política, pura y dura. Una pregunta, hablando antes del trasvase, 8 años decía, pero tuvieron que salir a la calle todos los agricultores y quizás eso fue una presión. No sé si con todas estas demandas históricas también pensáis buscar el apoyo de la sociedad al final que se echa a la calle. Un ejemplo es sanidad. Ha habido muchos avances últimamente, pero también porque la gente ha salido a la calle. Quizás también buscando la complicidad de los ciudadanos se pueda lograr algo más. Hombre, la FOE entre sus objetivos está en defender los intereses y en promocionar de todas aquellas posibilidades empresariales, en este caso de nuestra provincia, de Huelva. Nosotros no vamos a jugar nunca a ser políticos. No vamos a promover manifestaciones de ningún tipo. Yo creo que eso le corresponde a la sociedad civil. Nosotros, nuestro papel es muy claro, nuestro equilibrio junto con los sindicatos en representación de los trabajadores es nuestro principal objetivo, además de tratar de mantener una permanente interlocución, siempre en sentido positivo. La cuestión es que alguien puede pensar que cuando desde la FOE se levanta la mano para preguntar, pues pueda sentirse herido, cuando no hacemos otra cosa más que tratar de ayudar a nuestra sociedad al desarrollo, que evidentemente lleva también una ayuda para que esos representantes estén en el organismo que estén, o en el Congreso, o en la altura política que estén, pues puedan venir a Huelva y decir, señores, hemos conseguido algo muy positivo para Huelva. Y que nuestra obligación está precisamente en estar recordándolo. Hombre, que haya una manifestación en pro o una reclamación de la sociedad civil, pues oye, sería fantástico. Siempre se dice de esta provincia que la gente es muy apática. A mí no comparto absolutamente nada, en ningún grado esa frase. Yo creo que aquí se tiene mucha paciencia, que estamos en un territorio donde, a pesar, como decía Rodríguez Brown, ¿no?, a pesar de los gobiernos, este territorio se ha hecho líder mundial en algunas cosas, y precisamente esa riqueza hace que la paciencia te lleve a tomar caminos alternativos, veredas, cuando no debíamos abandonar los caminos, pero que los caminos realmente quienes tienen que respaldar, no digo tirar, sino respaldar las reclamaciones sociales, empresariales o sindicales que nos acompañan en todo este tipo de reivindicaciones, pues deberían ser los representantes políticos. Y parece que vamos a remolque y no con apoyo de ellos, ¿no? Digo que de paciencia en esta provincia entendemos, pero tela. Bastante. Tenemos, en relación a lo que decía Carlos, ¿no?, de qué más tiene que pasar, quién más se tiene que convencer. Por un lado está eso, ¿no?, que si alguien no está convencido de la clase política debería ya a esta altura estarlo. Y por otro lado también, y no sé si a eso se refería José Luis cuando hablaba de un altavoz en el Congreso, en la Cámara, no sé si es que no tienen los diputados que nos representan a esta provincia en el Congreso, en el Senado, principalmente del Congreso, no sé si es que no tienen la fuerza suficiente, la influencia suficiente como para cuando digan algo que se les escuche y que se le tome en consideración. No sé si alguno de nuestros diputados en su momento, incluso hemos tenido una ministra hasta hace pocos días, llama a la puerta de Rajoy y dice, señores, tenemos que arreglar esto porque esta provincia lleva con un retraso de 20 años en infraestructura respecto a la mayoría de las provincias, ¿no? Y me parece que es lo que ha faltado en la provincia de Huelva, no solamente en esta última época, sino lo que venía a decir al principio, ¿no?, en los últimos 20 años. Políticos con influencia real, pero ojo, no porque quieran darle un privilegio a Huelva en relación con... No, es por eliminar esas barreras que se han creado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo es posible que
en Sevilla el AVE llegó en el 92 y Huelva, que está a tan solo 90 kilómetros, que no tienes que hacer tampoco, hombre, sí, es una inversión importante, pero es una vía Huelva-Sevilla, AVE, y 20 años después o 25 años después no tenemos todavía esa conexión rápida, ¿no? Es que hay tantas cosas en Huelva y además creo que objetivamente estamos hablando de una de las provincias con mayor potencial de toda España, ¿no? Ha nombrado José Luis todos los sectores productivos que tiene. Si a eso le añades también el turismo, Huelva tiene 120 o 130 kilómetros de playas, ¿no? Y luego tiene la agricultura, tiene la fresa, tiene tanta la industria química, tiene tantas cosas de que poder sacar provecho, que si quizás estuviera en otra provincia con políticos más influyentes, otro gallo cantaría y nos iría quizás mejor de lo que nos está yendo a nosotros, ¿no? Sí, hombre, a mí no me cabe duda que los representantes políticos de la provincia de Huelva tienen claro qué es lo que deben hacer. No creo que nadie esté sentado en un parlamento o en un congreso, en un senado, sin conocer la realidad de Huelva. Eso no me cabe duda. O sea, eso lo conoce. Yo conozco a la gran mayoría de ellos y son personas con cierta experiencia en todo el desarrollo provincial, ¿no? Las cuestiones serán otras, ¿eh? Quizás la medalla no es tan gorda para un partido que gobierne el hacer algo en Málaga, en Sevilla o en Almería, que hacerla en Huelva, cuando además en Huelva a lo mejor pues se tiene unos resultados que te hacen sentirte cómodo, ¿eh? Cuando además a eso le acompaña todas las condiciones naturales que te dan la posibilidad de desarrollar actividades como la minería, como una agricultura, como una industria que va bien, con una facturación relativamente estable, con un turismo diferenciado de todo lo que puede ser el turismo de la Costa del Sol, el Levante y demás. Oye, y como además tenemos mucha paciencia, pues que a nadie le aprieta nada, ¿sabes? A nadie le aprieta nada, con lo cual, por mucho conocimiento que tú tengas, si tú no tienes que tirar de voluntad, porque tampoco te lo dicen incluso desde el propio partido, pues aquí primero paz y luego gloria. Dentro del trapo, que municipio, provincia, comunidad autónoma y gobierno del Estado, mismo color. Que en los presupuestos de 2019, ¿cuál es la carta de los Reyes Magos para los presupuestos de 2019? Porque estos ya los han heredado, ¿no? Y te pregunto, ya aprovecho por el nuevo gobierno, ¿no? Sí. A nivel estatal, pero el mismo color de arriba abajo, en todos los escalones. ¿Qué deberían de recoger los presupuestos del año que viene? Pues mire, al buen entender de los empresarios, claro. Pues yo creo que lo primero que deberían recoger es que no existiera confrontación, ¿eh? Y eso tendría un refrendo, lógicamente, en los presupuestos. También hay que ser realistas y tener sensatez, ¿eh? Tampoco podemos pensar ahora que porque haya un solo color desde un municipio hasta Madrid, en todos los estamentos representativos de las administraciones, todo lo que hemos estado reivindicando, la carta que le presentamos al ministro de la Serna, la carta que se le envió hace ya, al día siguiente de ser nombrado, de salir en el BOE al ministro Ábalos. No pensemos en ningún momento que nos vamos a traer en una posible reunión, ni siquiera en los presupuestos, no digo el 100, digo el 50% de lo que nosotros necesitamos o entendemos que vamos a necesitar. O sea, no seamos ilusos. Aquí hay, lógicamente, una serie de priorizaciones inversoras en tiempos, en plazo y en eficiencia, e incluso en efectividad. Y eso, evidentemente, el Estado lo tiene que valorar. El Estado y la Junta de Andalucía, que hay que decir que son las dos administraciones, ¿no? Que, por cierto, todavía estamos pendientes de que se nos reciba en la Junta de Andalucía a los sindicatos y a la Federación Onubense de Empresarios. Cuando se le solicitó en el mismo rango, el mismo día, en la misma fecha, que al ministro de Fomento anterior. Y además es algo que tenemos mucho interés en sentarnos con nuestra presidenta, con doña Susana Díaz, porque, hombre, las obras son muy asumibles y Huelva está carente también de ese tipo de obras que en muchos casos pues vendrían incluso a agilizar otros tipos de inversiones. Pero no pensemos en los Reyes Magos, ya somos mayorcitos de edad, ya sabemos que los niños no vienen de París y que esto va a llevar su tiempo, por descontado. La cuestión es que ahora se entiende que todas esas presiones que se han hecho de otros estamentos, pues ahora pueda tener una fluidez mayor. Y entonces, pues sí abordamos quizás con mayor expectativa de conseguir algo realmente.
Si dijera, y perdonad que repregunte, si tuvieras que decir 2, 3, 4 cosas en las que debería el presupuesto del Estado del año que viene de tener un gesto, de que se note un cambio, ¿cuáles serían? Yo creo que hay 4 posibles inversiones, de las cuales una no le cuesta dinero al Estado. La primera, la conexión ferroviaria. O sea, nos pone en un siglo previo al Cromañón actualmente si nos comparamos con otras provincias. O sea, no podemos tardar 1 hora y 40 minutos a Sevilla y tener unas incidencias tan graves. Eso hay que arreglarlo. O sea, Huelva tiene que estar en 40 o 45 minutos conectado en Sevilla. No sé si a alta velocidad o si una recurrente periodicidad de salida y llegadas de trenes. Cádiz tiene 14 conexiones con Sevilla diaria, Huelva tiene 4. Y de esas 14, 4 directas con Madrid. Huelva no tiene ninguna directa con Madrid, tiene que parar en Sevilla. O creo que tiene una nada más. Claro, eso es una pobreza importante. La Nacional 435. Nacional 435, cualquiera que lo conozcamos, se ha dicho mucho del desdoble. El desdoble es una obra mínima de 10 años, mínima, cuando a lo mejor quizás no sea necesario el desdoble de todo el recorrido de la Nacional 435. A lo mejor hay que hacer algunos desdobles puntuales, como el que se está haciendo de la variante Triguero-Beas, y a lo mejor en Valverde tiene una variante interesante. Zalamea habría que salvarla, pero llegando a Zalamea lo que tenemos que conectarnos con la autovía de La Plata. Eso sí es muy importante, porque el que venga de Mérida hacia Sevilla pues tiene que hacer, geométricamente hablando, los 2 catetos en vez de hacer una eficaz hipotenusa. Y tenemos que ir hacia intentar vehiculizar desde Mérida, desde Santa Olalla, pues una carretera que nos lleve directamente hacia la costa de Huelva. El aeropuerto, lo decía, que no le cuesta dinero al Estado. El aeropuerto es un trámite, es una licencia. Eso lo va a pagar o hay previsto que un inversor privado. Lo único que es necesario es una licencia, y eso se lo dijimos en la reunión al ministro de la Serna en su momento, y nos dijo que bueno, que ellos estaban esperando y en total disposición de ir agilizando todos esos trámites. Son trámites documentarios, que tienen su intríngulis, lógicamente, pero oye, ellos no mostraron ningún tipo de oposición al tema aeroportuario. Y algo muy importante también para seguir manteniendo la industria aquí es el aumento de calado de nuestro puerto de Huelva. Hace unos meses se dio luz verde para iniciar el dragado, pero es para recuperar lo que se había sedimentado. Aquí se hablan de muchas cosas y lo que muchas veces no se pronuncia es lo que es realmente lo cotidiano y lo natural. El puerto de Huelva es el resultante de la desembocadura de 2 ríos que nacen en Huelva y mueren en el mismo punto, o desembocan en el mismo punto. El arrastre de sedimentos junto con las mareas vivas que tenemos en nuestra costa hace que haya una continua y pertinente dragado de nuestro puerto. El mundo naviero a nivel internacional ya se mueve en unas cotas de tonelaje que en breve, si no las aumentamos, perdemos puestos de competitividad y vamos a quedar simplemente pues para operar con el norte de África o pequeños trayectos. Nosotros tenemos que aspirar, con un puerto como tenemos que aspirar a ser la entrada a Europa y la salida de Europa para el resto del mundo. Y para ello hay que aumentar el calado. Hay muchas voces que se muestran en contra por unos efectos tremendamente perniciosos, pero no nos damos cuenta que quizás al otro lado de la ría pues existe una reserva de la biosfera en magníficas condiciones y que en gran parte es precisamente porque las industrias siguen vivas y porque se ha permitido un natural recondicionamiento del puerto de Huelva. Y estas cosas muchas veces la naturaleza nos da una serie de lecciones tan contundentes que por el tamaño que tienen quizás no las veamos y tenemos en muchas ocasiones que parar un poco y observarlas con más detenimiento. El dragado para nosotros es muy importante y evidentemente para las industrias que se asientan en la avenida Francisco Montenegro o la refinería en el puerto más alejado, en el puerto de Levante, pues es fundamental. Si no pierden competitividad, y si pierden competitividad, eso pertenece a grandes multinacionales, pues dejarán de invertir en Huelva, perderemos capacidad de generación de riqueza, un empleo
perderemos empleos de calidad, perderemos formaciones académicas, perderemos y seguiremos perdiendo. Yo creo que esas 4 pueden ser un núcleo importante. Y hablando de puertos de infraestructuras, hace pocas semanas se ha anunciado que se incluye el puerto de Huelva en el corredor del Atlántico. Supongo que eso también va a ser un gran empuje para Huelva. Eso lo comentábamos hace unos días, efectivamente. Muchas veces había un refrán que dice: de fuera vendrán, que a tu casa te dirán, ¿no? O algo parecido, ¿no? O sea, que Europa haya tenido en consideración la importancia del corredor atlántico y que meta a Huelva es una llamada de atención, y es decirle, señores, ustedes, sin tener que pronunciarlo, ustedes no están en lo que tienen que estar. O sea, la importancia geoestratégica de Huelva es para que nuestros representantes se hubieran dado cuenta, los distintos gobiernos lo hubieran tenido en cuenta en las últimas décadas. Y lamentablemente ha sido una potencia, ha sido una capacidad muscular que no se está desarrollando. Y cuando algo tú lo vas dejando sin desarrollo, al final termina quedándose obsoleto, que es el riesgo que se ha corrido con el puerto de Huelva, y que yo creo que esta concepción o esta determinación por parte de Bruselas viene a reactivar esa capacidad muscular, y hay que aprovecharla, evidentemente. Sí, a mí me gustaría cambiar de tema. Ha hablado de interlocución entre patronal y sindicatos, de diversificación de distintos sectores. El turismo, esa interlocución entre sindicatos y patronal parece que está ahí un poco enquistada con el tema del convenio. No sé, esta misma semana, creo que el viernes, hay un nuevo encuentro. No sé si finalmente se llegará a un acuerdo, si finalmente esa huelga con la que amenazan se va a llevar a cabo. ¿Con qué perspectiva se afronta ese nuevo encuentro? Bueno, Laura, me permites que te matice una cuestión. No es el turismo, se trata del convenio de hostelería, hoteles, perdón. El convenio de hoteles. El turismo es mucho más amplio y más en Huelva, que no es como algunas otras provincias que tienen un turismo muy determinado en unas zonas muy concretas. Claro, está muy vinculado al turismo, el sector de hostelería, ¿no? Sí, hombre, y el logístico y el empresas auxiliares, o sea, claro que está muy vinculado, pero no es el turismo en sí mismo. Pero digo que se vería muy afectado el sector del turismo. Sin duda, sí, hombre, pero es ese matiz que quería yo hacer, hombre, quizás por empoderar al sector turístico, porque es un sector tan amplio que cualquier rincón de nuestra provincia tiene una gran acogida. Lo que pasa es que las provincias de litoral o de costa, cuando se habla de turismo parece que nada más que son de junio a septiembre, y de septiembre a junio hay otro tipo de turismo muy interesante también en nuestra provincia. Evidentemente es algo que se tiene que resolver. Eso lo están negociando ahora mismo el sindicato con la asociación que es titular, que lo era aquí en la FOE, y esperemos que para el bien de todo pues prime la sensatez en vez de cualquier otro aspecto. No prevés, por tanto, mayores problemas, por decirlo así. ¿No crees que pase a mayores? Porque es algo que está trascendiendo también las fronteras de Huelva, por decir así. Espero que no, pero en cualquier caso yo creo que eso es una negociación entre quien representa a este sector en este momento y los sindicatos, y creo que no deben interferir ni administraciones ni partidos políticos en ello, porque así además lo define la cobertura, es una negociación privada, que nos acogemos para después hacerlo público y tener el respaldo legal. Entonces, no debe hacerse ningún tipo de intervención por parte política ni administrativa, en nuestro entender. Claro, negociación privada, pero si luego no llega a un acuerdo, las consecuencias no van más allá del ámbito privado de esa negociación. Claro, pues para eso los que se sientan tienen el peso de esa responsabilidad. Yo creo que están obligados a llegar al acuerdo, de una manera o de otra. Evidentemente llegará un momento que traspasará las capacidades legales de los responsables y tendrá que intervenir la administración de alguna manera. Pero en definitiva, pues para intentar volver a unir las voluntades, ¿no? Pero hombre, yo creo que la responsabilidad tiene que estar por encima de los intereses particulares, porque tanto uno como otro representan una parte muy importante. Es que la sociedad se divide básicamente en 3 partes. La sociedad generativa, la administración, los trabajadores y los empresarios. No podemos permitir que los trabajadores y los empresarios, cuando se sienten a negociar, no prime sobre ellos que al final el resultado tiene que ser algo beneficioso para la sociedad que representan. Y lo que no se puede romper la cuerda nunca. ¿Y si se rompe una huelga, qué consecuencias que tendría? Pues, hombre, yo espero que eso no llegue a ocurrir nunca, ¿no? Si hay una huelga de trabajadores, yo creo que eso es cuando alguien está en una postura
inflexible y carente de empatía cualquier tipo de negociación. Hay muchos argumentos, seguro que por cada una de las partes, para poder llegar a un acuerdo, y desde luego hay que definirlos y desechar aquello que les diferencia. Los empresarios han hecho, la sociedad ha hecho un enorme esfuerzo, muchísimo. En el año 2017, las familias y los empresarios rebajamos en 25.000 millones de euros nuestra deuda, solo en el 2017. En la última década, del 2010 al 2017, rebajamos la deuda, la sociedad civil, los empresarios y la familia, en $500 billones de euros, mientras que el Estado se endeudó en 800.000 millones de euros. Y a nosotros se nos han subido las cotizaciones de base, o sea, nosotros, los empresarios, pagamos más impuestos, la familia paga más. La redistribución de la riqueza, lógicamente, hay que hacerla, y se hace en una negociación empresarial entre la patronal, entre las federaciones de empresarios, como es el caso de la FOE, y los sindicatos. Pero claro, todos esos componentes hay que ponerlos sobre la mesa, crear, lógicamente, ese clima de empatía, porque el resultado va a ser que la conclusión de la sociedad en generación de riqueza y empleo se base en el buen entendimiento entre sindicatos de trabajadores y las representaciones empresariales. Ya que entras en el tema de las relaciones laborales, ¿hay que reformar la reforma laboral? Te lo digo porque... ¿Me estás diciendo que juega político? No. Te pregunto por lo que se ha avanzado, enlazo otra vez con el tema del nuevo gobierno, ¿no? Que quiere retocar esa reforma, esa ministra de Trabajo que, digamos, es experta en estos temas, además, no sé, como presidente de la patronal onubense, ¿qué piensas que se puede, qué entiendes que se puede retocar o no? Yo creo que el inmovilismo normativo no es bueno. No es bueno. Sí es cierto que esa reforma laboral que se hizo hace algunos años se hizo con unas condiciones sociales y económicas de nuestro país, que es una situación distinta en la que estamos actualmente. Además, cada vez que un ministro llega a una nueva cartera y tratándose de un cambio de color en el gobierno, lo lógico es que vaya a poner unas medidas para decir, bueno, esto lo tengo yo que hacer a mi modo y buen entendimiento. O sea, todo eso entra dentro de la lógica. Una reforma laboral, hombre, hoy a 2018, a junio del 2018, no es la misma que había en febrero del 2012, si fue una fecha cercana cuando se implementó esa reforma, ¿no? Entonces, hombre, todo hay que irlo adaptando, lógicamente. Aquí lo que no debe practicarse, por lo menos desde nuestro entender, desde las federaciones de empresarios, desde las organizaciones empresariales, es que cuando haya un cambio de color en los gobiernos, lo que no puede ser es tabla rasa y empiezo a construir de nuevo, porque es otra vez ponerte con el contador a cero. Esta reforma laboral ha sido en una situación muy complicada y ha tenido como resultado que, bueno, que de 5 millones y pico de parados, pues por suerte estamos en 3 y pico. Bueno, pues habrá tenido sus efectos positivos. ¿Que ha sido perfecta? Bueno, los muy creyentes en Dios dicen que el ser humano no es capaz de hacer una obra perfecta, que solo lo hace el Altísimo. Pues claro que no es perfecta, ni mucho menos. Pero había otra posibilidad o otra opción en aquel momento. La conclusión parece haber sido positiva. Que ahora haya que readaptarla, pues parece lógico, porque el gobierno que entra es de otra ideología del que estaba. O sea, que es que no es ni malo ni bueno. Eso lo veremos al final de la frase. Del proceso. Hablando del paro también, que se ha reducido, que estamos mejor, también es verdad que el nivel de precariedad sí que ha aumentado, que cada mes, que además me toca analizar los datos del paro, el 98% de los contratos, por ejemplo, son temporales. ¿Cómo se puede invertir esta situación? Hombre, lo realmente precario es que no se hubieran, aunque haya sido en esas condiciones, lo que no se hubieran creado empleo, que siguiéramos hoy con los 5 millones y algo de parados, porque eso no hay sociedad que lo soporte. Ni eso, ni un 25 o 26% de economía sumergida. Al final empezamos a llevar una serie de ingredientes que hay que ponerlos realmente en el escenario para tener una perspectiva global. ¿Que es precario el empleo que se ha creado en un alto porcentaje? Son datos objetivos, eso no se puede negar. ¿Que era por ahora lo único que debía hacerse? Pues probablemente también. Quizás porque para llevar a cabo
empleo estable, primero tiene que ser empleo de calidad. Y para que sea empleo de calidad tiene que haber estabilidad empresarial, generación de riqueza, sectores empresariales que sean proclives a crear esos empleos de calidad. ¿Quién lo hace? Lo he dicho hace un ratito, ¿no? La industria, porque necesita una formación académica, porque la retribución es mayor. El sector primario, que siempre es el gran vapuleado, y nos olvidamos que en estos 10 años de crisis es el único sector que ha flotado durante la crisis, que hemos ido creciendo en positivo, que somos líderes en exportación agroalimentaria en toda Europa. El único, pues al sector primario le dan todos los palos porque dice que se cobra muy poco. Mire usted, para trabajar en la agricultura puedes no formarte absolutamente en nada, que tienes un puesto de trabajo. Aquel que se esfuerza, como vosotros que estáis aquí, que ha ido a la universidad, o que se ha formado en FP, que en formación dual, evidentemente puede optar o debe optar a otros puestos de trabajo mejor remunerados y más estables en el tiempo. Son elementos que hay que poner en la balanza y que evidentemente no es una vacuna que te empieza a dar efecto al día siguiente, sino esto lleva un progreso administrativo y social muy importante y extenso en el tiempo. Lo que no podemos pedir son fórmulas de la señorita Pepi que de la noche a la mañana te cambia absolutamente la tortilla. No podemos pretender quitar 1,5 millones de parados de nuestro país y que además todos cobren 2.500 euros como mínimo líquido al mes. Eso no existe, no ha existido en ningún país del mundo, menos con el nivel industrial que tenemos, uno de los más bajos de toda Europa, con la capacidad tecnológica de desarrollo que tenemos, también de los más bajos de toda Europa, con el número de empresas y el tamaño de empresas que, por ejemplo, en Andalucía tenemos, que en Huelva hay menos empresas que en Córdoba, pero menos es un 40% menos de empresas que en Córdoba, por ejemplo, en Huelva. Y Andalucía ha perdido miles de empresas. Y nuestras empresas tienen que ser más y mayores, y con más capacidad de generación, y además con una perspectiva de internacionalización, porque además tenemos los ingredientes para hacerlo, ¿no? Pero no podemos pretender que eso es una llave que se pone el motor en marcha nada más girarla. Bueno, si yo tuviera dinero para invertir ahora mismo, ¿en qué sector me recomendaría usted que invirtiese en la provincia de Huelva? Primero casi juegas a político, ahora juegas a asesor. Es empresario y sabe cómo está un poco asesor de inversiones. Hombre, depende a ti qué te gusta. ¿Qué capacidad de sacrificio tienes? Total, lo que quiero es tener un beneficio a medio o corto plazo. Bueno, hombre, y que sea un trabajo, una cosa estable. Hombre, ¿Dónde me meto? Y depende también tu capacidad económica. Pues, hombre, si tienes decenas de millones de euros, digo, hombre, la minería parece ser que es un sector bastante interesante. Hombre, la agricultura es un sector pujante y tiene un desarrollo. Hay muchas miles de hectáreas pendientes de transformarse en Huelva, ¿no? Pero claro, te podría decir, pero a lo mejor tienes que esperar más años de la cuenta. Y tú plantas hoy y a lo mejor cosechas dentro de 5 o 6 años. Tienes un apalancamiento. La industria y sobre todo la tecnológica es la que tiene un retorno más rápido. Bueno, te lo podría decir, pero ahora, ¿dónde inviertes tú en Huelva en industria y en tecnología? Porque es un músculo infantil todavía, eso tiene que desarrollarse todavía mucho. En el turismo, pues sí, también es una cosa interesante. A corto plazo y sin riesgo no existe, ¿no? A corto plazo y sin riesgo. Eso no existe, ¿no? Eso se llama príncipe o princesa azul. Hablabas de la... Bueno, perdona, María. Bueno, hablabas del descenso de empresas, de que en Huelva hay menos empresas, casi un 40%, comentaba que en Córdoba o en otras provincias. El espíritu emprendedor quizás no está arraigado en la sociedad onubense o no se le da importancia, no se inculca esos valores de emprendimiento. La universidad tiene mucho que ver, pero más que la universidad es la educación que se da. Hombre, como madre o padre tú a tus hijos son un espejo, un reflejo de lo que han vivido en su infancia. Dependiendo hacia dónde lo orientes tú, si tú alimentes ese carácter emprendedor, si no alimentas, si tú lo que alimentas es la seguridad, la comodidad, y aquí si alguien la dobla por ti porque la doble mejor él que yo no, pues al final lo que se pierde precisamente es ese carácter emprendedor. Aparte de eso, tú tienes el escenario donde tú te desarrollas.
No es lo mismo que tú nazcas en Pic, la provincia más... no, es que son todas maravillosas, ¿eh? No voy a nombrar ninguna, pero una provincia con pocas capacidades, con poca diversificación, a que tú nazcas o tu familia decidiera implantarse en una provincia donde mires para hacia donde mires, donde hace 25 años o 30 años tú tirabas una mata de frutos rojos y a los 2 años pues tenía un nivel económico importante. No es lo mismo, son muchas cuestiones sociales, incluso antropológicas y sobre todo educativas. Nosotros desde la Federación Onubense de Empresarios tenemos una interlocución permanente con la universidad, con la rectora actual, con la anterior, con el rector anterior, con el anterior del anterior, porque entendemos que en la universidad, y yo voy ahora, me han invitado el día 28 en la Facultad de Ciencias del Trabajo, de Relaciones Laborales, para dar precisamente una charla en el becao, en la promoción final, sobre emprendeduría. Porque hay que inocular ese carácter, que es un carácter del ser humano. Hay que inocular porque la emprendeduría lo que te da es la voluntad de superarte ante los obstáculos, a emprender a pesar de lo que decía Rafa. Entonces, inversión sin riesgo, no, es que una inversión conlleva un riesgo. Si no lleva riesgo es especulación, y los empresarios no juegan a especular. Esos son negociadores o negociantes. El empresario no especula, el empresario cuando se asienta es para echar raíces, para generar alrededor suya. Y por eso lleva el carácter emprendedor necesariamente en ese sentido. Porque es la savia. Si no hay emprendeduría, no puede existir nunca un empresario. Te quería preguntar, porque antes hablando de empleo también hablabas de la industria como, y lo sabemos, como sector que genera empleo estable de calidad. Hace unos días, que estamos preguntándote por cuestiones que están de actualidad estos días, se conocía que la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno, por decir así, a un proyecto del Grupo Villarmir para instalar una plataforma logística de gas en Huelva. ¿Qué cabe esperar de ese proyecto? Se habla de cientos de puestos de trabajo, un nuevo actor, además, que se suma a los actores que ya hay grandes nombres de la industria, tanto en Huelva como en Palos. No sé, ¿cómo lo habéis recibido? Te lo pregunto porque precisamente desde FOI, desde IQV, una de las cosas que siempre se ha reclamado es que vengan nuevos actores, que se sumen nuevos nombres a los que ya hay, tener capacidad de atraer inversión. Este proyecto no es nuevo, es cierto que se ha reformulado, pero bueno, al final ya hay un primer visto bueno. Creo que con el puerto tienen todavía que solucionar algunos temas, pero ya hay, digamos, un ok, que es lo que hablamos. Hay por lo menos un visto bueno para instalarse. ¿Cómo lo valoráis? Pues muy positivamente. Yo creo que es una muestra más en que existiendo las posibilidades se haga real pues la presencia de nuevos inversores. Estos cientos de trabajos, estas inversiones de millones de euros, pues será sin lugar a dudas muy positivo para la sociedad más cercana al proyecto. Pero después hay algo importante también que muchas veces no lo vemos porque focalizamos demasiado la visión. Tenemos que apartarnos y ver que cuando viene a nuestra provincia un proyecto de este tipo nos está poniendo nuevamente en el mapa mundial. En este caso hablamos de logística. Retomo algunas palabras dichas. La situación de Huelva es una situación geoestratégica para Europa y para el resto del mundo. Hay otros puertos en el litoral mediterráneo que también son muy importantes. Empezamos por el primero y más cercano, el puerto de nuestra hermana provincia de Cádiz, el de Algeciras concretamente. Pero bueno, nosotros estamos pues ubicados logísticamente un poquito mejor, porque no tenemos que llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Y si ya te metes en el Mediterráneo, ya es una cuestión de distribución y reparto. Hombre, y si estamos logísticamente muy bien emplazados, y estratégicamente, porque damos pie a toda la salida para el resto del mundo, yo creo que esto vuelve como lo del corredor atlántico, vuelve a demostrarnos que hay gente con perspectiva que ve nuestra provincia con un potencial que aquí quizás nosotros nos tapa, nuestra propia sombra nos tapa el futuro que podemos tener. Ya que menciona la provincia hermana de Cádiz, hay un tema que en su día dio mucho que hablar, que era la conexión con Cádiz, buscar la fórmula. Ese tema luego ya también se quedó ahí como en la nevera, no se ha vuelto a hacer ninguna acción reivindicativa para tener una mejor conexión. La Junta de Andalucía siempre ha apostado por la
la S40, 40. ¿no? Que hemos visto que parece en construcción aquello, al final se queda todo en eso, no van a tirar. Bueno, yo creo que han pasado por el gobierno de España, en Andalucía no, porque solamente en toda su historia ha estado gobernando el Partido Socialista, pero por el gobierno de España ha pasado Partido Popular, UCD, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular y Partido Socialista. Y ninguno ha sido proclive a terminar de dar el ok para la conexión Huelva-Cádiz. Hace unos meses, en la FOE, la Junta Directiva, acordamos ya no tener que gastar más esfuerzos en reclamar algo que de por sí nos van a seguir dando calabazas. O sea, y los esfuerzos inútiles solamente te llevan a la melancolía, y a la pérdida de recursos constantes. Y máxime si tú tienes además una S40, que evidentemente te va a restar, si vas a Cádiz, pues una serie de minutos, un buen puñado de minutos, pero que es el argumento perfecto para que después las corrientes que están en contra de esa conexión, porque falta voluntad política, pero después hay unas corrientes en contra de esa conexión entre Huelva y Cádiz, pues es el argumento que le está dando para ello. O sea, ¿en qué te vas a ahorrar tú 15 o 20 minutos más si ya tienes la S40, que te ha reducido otros 15 o 20 minutos en no tener que atravesar Sevilla? Lamentablemente yo creo que no veremos la conexión de Huelva a Cádiz en ningún caso. Además, el Parque Nacional de Doñana y todo el entorno de Doñana tiene cada vez, lógicamente, por la situación, más normativa restrictiva de desarrollo de cualquier tipo viario. Porque bueno, Doñana es un tesoro que lo tenemos cerca, tiene sus hipotecas para nosotros, pero que evidentemente nos corresponde entre todos mantenerlo en las mejores condiciones posibles. También es una responsabilidad nuestra, pero dudo que Huelva y Cádiz vayan a estar unidas nunca, porque lo podían haber estado hace décadas, incluso antes de la democracia. Yo recuerdo que me mandaron una portada de un periódico de los años 40 por ahí, que ya pronosticaba la conexión rápida. En breve veremos la conexión Huelva-Cádiz, ¿no? O sea, bueno, estamos en el 2018 y... Es en los años 40, ¿no? Sí, en los años 40, ¿eh? O sea, había una disposición, ¿no?, del gobierno, ¿no?, para empezar a estudiar ese tipo de conexiones, ¿no? Bueno, pues somos las dos provincias europeas que no están conectadas, siendo limítrofe en bastantes kilómetros. Pero bueno, tenemos Doñana, que no la tiene nadie, también, ¿no? Pues el tiempo pasa rápido, hemos consumido algo más de una hora de este desayuno que llamamos 2.0, que organizamos con el apoyo de Fundación Cajasol en la casa de la FOE. Yo le quería pedir a Laura, a Rafa, a Virginia y también a María que cada uno hiciera una última pregunta o alguna última reflexión para José Luis, y cuando hayamos hecho cada uno, digamos, esa cuestión, pues daremos poco por finalizado este encuentro. Así que no sé si quieres empezar tú misma, María. Bueno, yo volviendo al tema de las energías, el tema de Villarmir, otra inversión muy importante que se está haciendo es con el tema de biomasa en ENCE, que cuando se termine esa obra pues supondrá, estará a primer nivel en España, incluso en Europa, ¿no? Sí, y además importantísima, porque ENCE, como empresa, cuando se privatizó ENCE, y a mí me tocó tener alguna interlocución con la sociedad propietaria, con los Arregui, con el consejero delegado Ignacio Colmenares, porque evidentemente cuando ENCE decide que por cuestiones económicas, logísticas y de rendimiento cerraban la planta de masa de papel, pues aquí se quedaban una serie de miles de hectáreas sin a quién llevarle los palos, que le llaman a los empresarios forestales, ¿no? Bueno, hubo mucha tensión en esos momentos, pero evidentemente al final eso se recondujo, se ha reestructurado el sector forestal, las cosas como son. Ha habido alguna reestructuración que va en el sentido de producir biomasa para la cogeneración y energía, y bueno, ENCE ha optado por ese camino, que es un camino, pues bueno, pues, tan lícito como cualquier otro. Y yo creo que además el que lo tengamos y esas inversiones se produzcan aquí en Huelva, muy cerca de Huelva, con una producción energética, yo creo que es muy, muy positivo. Como decía antes, tenemos dos polos productores importantes. El segundo va a ser ENCE. El primero, en renovable, Huelva está en el mapa europeo, como es el campo eólico de Iberdrola, en el Andévalo. Bueno, pues ahora tenemos la generación de biomasa. Tenemos un potencial, además. También
hay otros lugares en el mundo donde se produce biomasa muchísima más barata por las condiciones naturales, que a través de nuestro puerto puede ser también una buena entrada precisamente para esa producción energética. Hablado del potencial energético y también hemos hablado del proyecto logístico de Villarmir y bueno, y el puerto que también está haciendo la Nueva Sal. La actividad logística también puede ser otro potencial en esta década que viene. Viene, Virginia, como muy bien has dicho, a acentuar aún todavía más la ubicación geoestratégica de nuestra provincia. Muchas veces nos hemos quejado de que estamos en un rincón y lo que estamos es a las puertas del mundo y en la misma puerta de Europa. O sea, simplemente cambiando el concepto se te multiplican las posibilidades o las divides por un número altísimo. Lo que hay es que ver la parte positiva y trabajar sobre ello. Sí, antes me matizabas el tema de hostelería, turismo, me decías que el turismo era mucho más. Uno de los principales problemas que hasta ahora ha arrastrado el sector turístico ha sido la estacionalidad. No sé si esa amplitud que tiene ahora mismo el sector turístico en la provincia de Huelva va a favor de romper un poco esta estacionalidad. Pues muchísimo, yo creo que es precisamente el factor fundamental, porque, hombre, si el resto de nuestra provincia fuera algo estéril, una zona desértica o algo por el estilo, eso podrá tener turismo de grillo o de saltamonte, pero nosotros tenemos de las playas hacia adentro espacios absolutamente únicos donde se combina la gastronomía con la naturaleza, con turismo de todo tipo, desde el toro de lidia, desde la caza, desde el senderismo, desde el turismo cultural. Recordemos que en nuestra sierra, yo voy mañana al Monasterio La Real, en nuestra sierra se asentó los musulmanes durante muchísimo tiempo y habréis oído que en el año 70 en Huelva había 2.000 hectáreas de regadío. El 80% estaban en la sierra y eran con las antiguas lievas que era para regar huertos. Todo eso puesto en valor es maravilloso. Hace un mes escaso hemos firmado junto con la Universidad de Huelva unas acciones para desarrollar el patrimonio del turismo, el patrimonio industrial, para convertirlo en un atrayente turístico. Huelva es riquísima en eso. A título privado, porque hay muchas propiedades privadas, pero también algunas públicas. Bueno, las minas de Río Tinto, aldeas como San Platón, que para muchos onubenses es incluso desconocida. Eso es algo fundamental precisamente para romper esa estacionalidad. Porque lo cierto es que en agosto hombre, al monasterio es una maravilla, pero irte a algunos sitios con calor a las 2 de la tarde, pues se hace un poquito, se está más a gusto en la playa. Pero es que está el 66% o el 70% del resto del año, nuestra atracción es algo que también tiene unos caracteres únicos y exclusivos. Como Carlos nos ha dado la opción de o preguntar o reflexionar, yo hago un mix ahí. Y ya para terminar, bueno, como siempre que se hace una reunión entre los empresarios y los políticos y se anuncia y hacen ruedas de prensa, normalmente no sirve para nada. Cuando llegan realmente a acuerdos es cuando nos enteramos nosotros, ya llegan con el acuerdo firmado o han hecho algo para atrás. Yo lo que no sé si le pido o al menos que traten ustedes, aunque no nos enteremos los periodistas, pero que realmente lleguen a un acuerdo para atrás y tienen que pegarse tirones de orejas mutuamente entre políticos y empresarios, pero que realmente que nos saquen no del pozo, porque no creo que estemos en el pozo, pero sí de esta situación de estancamiento generalizada y de tener, ya está bien de tanta paciencia, ¿no? Que somos la provincia de la paciencia, como decía usted. Entonces, si sirve de algo que empresarios y alguien que tenga influencia se reúnen sin que nos enteremos ninguno, pero que sirva para algo, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Lo ha dicho un periodista, no, lo importante, al final no contaremos nada. No, queremos saber una vez que se entiendo, consiga, pero que el fin al final es que se hagan cosas, ¿no? Te entiendo no que nos convoquen a tantas historias que al final quedan en nada, ¿no? Sí, pero también es cierto, Rafa, tienes mucha razón, y te voy a poner un ejemplo luego. Pero también la sociedad tiene que ver, y yo creo que se hace con esa intención, tiene que ver ejemplos de lucha de la sociedad civil, de lucha entre comillas, de gestiones, de llevar a cabo gestiones con la administración pública y con la parte política que representa esa administración pública. Por eso se publicita, entre comillas, el que se ha enviado una carta, el que vamos a hacer estas reivindicaciones, porque el hecho de que no se vea nada, distintas son después qué gestiones se pueden llevar a cabo un poco más, de forma más, digamos, más no escondida, no es el verbo que quiero. Yo no digo que no se informe de nada, ¿no? Digo que haya algún momento de discreción. Sí, de forma más discreta, efectivamente, de forma más discreta que pueden llevar a cabo conclusiones o resultados positivos.
Eso se hace además, pero claro, el que los sindicatos y los empresarios se vayan a ver a un ministro, eso hay que decirlo. Por regla general, después no se cuenta a qué llamada, qué carta, qué reunión se ha tenido, salvo que sea algo muy relevante. Pero tiene mucha razón. Nos hemos enterado todos que Teruel hace 1 año y medio inauguró un aeropuerto. Nadie, ¿verdad? Pues hace 1 año y medio Teruel inauguró un aeropuerto. Teruel existe. La sociedad se tiró a la calle de Teruel. Yo conozco bien Teruel, tengo buenos amigos en Teruel. Teruel capital tiene 60.000 habitantes y 30.000 habitantes más en la provincia. 90. Nosotros tenemos algo más de 5 veces más en la provincia de Huelva. Y consiguieron un aeropuerto. Es cierto que un aeropuerto de mercancías, con algún vuelo, pero han hecho un aeropuerto. Detrás de esa pancarta de Teruel existe. Ahí la sociedad civil sí se tiró a la calle. Y acompañaron, lógicamente, pues todas las organizaciones empresariales, empresas relevantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, con 500.000, con medio millón de personas en nuestra provincia, cargados de paciencia, y si no, cuando se te está acabando, viene alguien y te pone más paciencia en el bolsillo, o dice, no, cállate. Pues en Huelva somos muy ambiciosos, porque no queremos solo un aeropuerto, queremos 2, uno para aviones con piloto y otro para aviones sin piloto. Claro, somos muy ambiciosos, perdón este punto de ironía, ¿no? No que somos demasiado ambiciosos. Bueno, pero vamos, uno de ellos es público y el otro es privado, que también es interesante. Lo sé que lo has comentado. Pues Laura Ramírez de la agencia EFE, Rafael López de Onda Cero, María Pulido de Telenuba y Virginia González de Viva Huelva. Muchas gracias por habernos acompañado. José Luis García Palacios, presidente de FOE, muchas gracias por habernos acogido de nuevo en estos desayunos 2.0. Gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo. Esperamos que no sea el último y que todos estos temas que hemos hablado la próxima vez podamos contar algún avance sobre ellos, ¿no? Pues encantado, estaremos siempre dispuestos a compartir. Bueno, a mí me ha parecido tremendamente didáctico todas las preguntas que habéis hecho y además yo creo que todas cargadas, lo más importante, hay que revestirlas porque también de lo que nosotros hagamos o digamos debe la sociedad también beber, entre comillas, de ello, ¿no? Y hay que revestirlas siempre las noticias con ese carácter positivista. No le contemos a la sociedad dramas y tragedias. Vamos a ponerle retos. Está claro que sí. Pues eso esperamos, que para todos los espectadores que nos hayan seguido a través de ondaluz.tv, también de nuestro canal de YouTube y de nuestro Facebook, pues haya sido un debate divulgativo, constructivo y a través del cual hayan podido conocer un poquito mejor qué retos tiene Huelva cara a la década de 2020-2030. Poco más, despedimos este desayuno que, como saben y repito, hemos hecho en colaboración con la Fundación Cajasol y en la Casa de la FOE. Así que poco más, hasta un próximo desayuno 2.0. Muy buenos días a todos.